Hola, yo me llamo Susana Muscara Mansur. Mi emprendimiento se llama Fintech Solutions. Somos una startup y nuestro producto se llama GoEqua. Es una solución de facturación electrónica para pymes. El eslogan es factura tranquilo desde donde estés. Somos un emprendimiento que se dedica al desarrollo de software y de APIs propias. GoEqua, que es nuestro producto, es una plataforma que permite la emisión de documentos tributarios del celular. No hay una necesidad de instalación o de contar con un sistema contable o un ERP. Entonces eso facilita a la digitalización y a la transformación digital de la pyme. Cualquier pyme de cualquier punto del país puede sumarse a la plataforma siempre y cuando cuente con un RUC. Es muy importante que esté formalizada la pyme. Nosotros como startup somos parte del ecosistema de innovación en Paraguay. Los ecosistemas se forman por nodos, ¿verdad? Pueden ser por comunidades como el Innovando. El Innovando ha generado una comunidad de startups en donde se aprenden metodologías que facilitan la implementación de estas tecnologías. Además de ese ecosistema están los ecosistemas por rubros. En nuestro caso nosotros participamos del ecosistema FinTech. Entonces tratamos de formar parte de la Cámara Paraguaya de FinTech, en donde estamos todas las empresas o las startups de FinTech. El primer paso para formar parte de un ecosistema de innovación es tener una idea innovadora, y esta idea innovadora te lleva a participar de llamados, de concursos, te anima a preguntar cómo puedes materializar esa idea. Las ideas se materializan cuando uno empieza a escribir estas ideas y a ver cómo las ideas podrían aplicarse como solución en el mercado en el que se encuentra. En Paraguay, el ecosistema de innovación empieza con la identidad digital. Uno genera identidad digital, uno puede generar una empresa, EAS, ¿verdad? De forma digital, puede hacer los trámites hoy de forma digital como las patentes en Asunción, puede hacer la cédula MIPYME ya online. Hay muchas facilidades hoy para hacer muchos registros digitales, y finalmente uno llega a un producto digital. En nuestro caso, nuestro emprendimiento, nuestra propuesta, nuestra solución es para procesos financieros. Buscamos innovar y generar inclusión financiera a través de nuestro producto GoEqua, una plataforma de facturación para pymes. Creamos la empresa poco antes de presentarnos al Innovando. Entonces, en 2021 participamos de Innovando con una idea. Aprendimos las metodologías, nos hicieron las preguntas correctas que nos ayudó a ordenar esta idea de solución que teníamos. Hoy volvemos al Innovando un poco más avanzados, ya con un MVP, un producto mínimo viable, para nuevamente recibir esa retroalimentación con las preguntas adecuadas que necesitamos para poder validar este MVP y efectivamente escalar. ¿Qué es una startup? Una startup es una solución que es escalable y que tiene una aceleración rápida. Por eso es que las metodologías son distintas a los trabajos que se hacen o emprendimientos tradicionales. Les invito a todos los emprendedores que se sumen a la transformación digital. Pueden dar el primer paso con la identidad digital, con la EAS para formalizarse, con la solicitud de la cédula MIPYME. Nosotros como startup pyme estamos abiertos a asesorarles. Pueden encontrarnos en fintechsolutions.com.pi. Ahí están todos nuestros datos. Felices les podemos compartir nuestra experiencia. Eso es lo más valioso en la comunidad de innovación y en el ecosistema de innovación, para que dentro de cada realidad puedan lograr no tenerle miedo a toda esta tecnología, porque hay muchas tecnologías y uno no necesita ser un experto en informática para poder aplicar tecnología. Hoy mismo yo creo que todos los emprendedores tienen acceso a un celular, tienen acceso a diferentes procesos financieros en su celular, como son, por ejemplo, las billeteras electrónicas. Entonces, ustedes ya hacen parte de los procesos tecnológicos que se están implementando en el país. Evitar la frase no sé y sumarse a la frase quiero saber más.
o cómo podría la tecnología ayudar que mi emprendimiento pueda acelerar sus ventas. Finalmente, me gustaría despedirme de todos los emprendedores y voy con el mensaje de que todos podemos colaborar para disminuir la brecha digital, disminuir la brecha económica y que la tecnología se democratice y el acceso sea efectivamente más fácil para todos y agilice los trámites. Ese es el fin de la tecnología. Facilitar nuestros procesos, facilitar nuestro día a día, nuestra calidad de vida. Entonces, sumarse a preguntar, a no tenerle miedo, a informarse y a estar igual que cualquier otro país que ya está con un nivel de madurez digital más alta, porque los ciudadanos ya se sumaron a esta transformación. El Estado hoy ya empezó la transformación digital, ya hay una agenda digital, ya están las herramientas disponibles y durante la pandemia fue muy importante avalarnos o apoyarnos en estas herramientas, sobre todo para cuidar nuestra salud. Así nació nuestro emprendimiento. Digitalizamos un proceso de facturación electrónica para que las pymes que están en el interior puedan también emitir digitalmente las facturas y así agilizar sus trámites y no estar pendientes de tener que viajar o entregar personalmente. La pandemia fue un evento que acelera la transformación digital en todo el mundo, no solo en Paraguay, y hizo con que los padres tengan que aprender con sus hijos del e-learning, ¿verdad? Que toda la escuela fue online, fue nuevo para los profesores, para los alumnos, fue nuevo para el sector de salud con la telemedicina, que muchos pacientes tenían que aprender también a transmitir sus síntomas y los doctores apalancarse en la tecnología. Entonces la tecnología se aplicó a varios rubros y ustedes están emprendiendo en diferentes rubros. Conozcan, identifiquen las tecnologías que se están usando en su rubro y saquen provecho a la tecnología para que les permita crecer. La etapa de digitalización y la etapa de cultura basada en datos ya es una realidad. Entonces demos ese paso juntos todos los emprendedores. Nosotros como startup también nos apoyamos en otras startups, en otros emprendedores de base digital para fortalecer el servicio, el producto que estamos ofreciendo. Entonces felices de poder también apoyarles a ustedes a que se digitalicen y que finalmente ustedes puedan apoyar a otros emprendedores. Muchas gracias.